¿Quieres transformar la relación con tu adolescente y construir lazos inquebrantables? Quédate conmigo para descubrir las 7 claves que cambiarán tu dinámica familiar para siempre. Hola papás y mamás, qué gusto tenerte aquí en el canal Padres e Hijos. Sabemos que la adolescencia es una etapa llena de desafíos, ¿verdad? Es un periodo de cambios intensos, descubrimientos y muchas veces de un distanciamiento que parece surgir de la nada. Pero, ¿y si te dijera que sí es posible fortalecer la conexión con tus hijos adolescentes, creando un refugio de seguridad y confianza para ellos? ¿Alguna vez te has sentido como si hablaras con las paredes? ¿O has notado que tu hijo, antes tan abierto, ahora se encierra en un mundo particular? Calma, no estás solo en esto. Muchos padres sienten estas mismas angustias. La buena noticia es que existe un camino. Y hoy vamos a desvelar este camino juntos, guiados por principios bien fundamentados. En este video vamos a sumergirnos en las 7 tips esenciales para construir lazos seguros con tu adolescente, basadas en la sólida teoría del apego de John Bowlby. Prepárate para un viaje de descubrimientos que irá del punto menos obvio al más fundamental. Estoy seguro de que te sorprenderás con el poder de cada una de estas estrategias. ¿Listos? Al final, si te gusta el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros consejos. Perfecto. Vamos a sumergirnos en el primer tip, que, aunque sea el 7º en nuestra lista de prioridades crecientes, es un pilar fundamental para cualquier conexión. 7º lugar. Valida los sentimientos de tu adolescente. ¿Te has preguntado por qué tu adolescente a veces parece tan dramático? ¿Y si te dijera que detrás de cada emoción intensa hay una profunda necesidad de ser comprendido? Queridos papás, nuestro 7º tip, y el primero que vamos a explorar, es un verdadero bálsamo para la relación con sus hijos. Valida los sentimientos de tu adolescente. Piensa conmigo. Cuando estás pasando por algo difícil, ¿qué es lo que más deseas? Ser escuchado y comprendido, ¿verdad? Es lo mismo, y quizás hasta más intenso, para tu adolescente. La mente de un joven es un volcán en erupción, llena de nuevas sensaciones, miedos, alegrías y frustraciones que ellos todavía no saben cómo procesar. Muchas veces, cuando nuestro hijo adolescente viene con una tormenta en un vaso de agua, para nosotros los adultos, como la frustración por no ser invitado a una fiesta o la tristeza por una pelea con un amigo, nuestra primera reacción puede ser minimizar. «Ah, pero es solo una fiesta», o «no es para tanto». Aquí es donde reside el peligro. Al descalificar lo que siente, estamos enviando un mensaje, muchas veces sin intención, de que sus sentimientos no importan o que está reaccionando de forma equivocada. Un ejemplo práctico. Imagina a la joven Isabela, allí en la Ciudad de México, de 15 años. Un día, llega a casa llorando porque su mejor amiga, Sofía, no la invitó a la fiesta de cumpleaños. Para sus padres, don Pedro y doña Elena, parece algo trivial. «Pero hija, es solo una fiesta», dice don Pedro. Doña Elena intenta consolar. «No te preocupes, son amigas desde hace tanto tiempo. Ella debe haber tenido un motivo». Parece apoyo, ¿verdad? Pero Isabela se encierra aún más, sintiéndose incomprendida. Lo que Isabela necesitaba no era una solución mágica, sino un abrazo y la validación. «Mi amor, veo que estás realmente triste y dolida por no haber sido invitada. Debe ser muy difícil sentirse excluida por alguien tan importante para ti. ¿Notas la diferencia?». Esa frase demuestra que tú viste su sentimiento, que tú validaste el dolor, incluso si para ti la situación no parece tan grave. Es como encender una luz en la oscuridad para tu hijo, mostrándole que no está solo con lo que siente. Esa es la esencia de la psicología humanista, la aceptación incondicional del otro, comenzando por la aceptación de sus sentimientos. Cuando validamos, creamos un espacio seguro donde el adolescente se siente a gusto para abrirse. Aprende que sus emociones son normales y que puede confiar en ti. Esto es fundamental para construir un lazo seguro. No estamos diciendo que debas estar de acuerdo con su actitud,
sino que reconoces la existencia y la legitimidad de su sentimiento. Piensa en esto como un espejo emocional. Tu hijo te muestra un sentimiento y tú se lo reflejas, diciendo, «Veo lo que estás sintiendo». Este simple acto construye puentes, mientras que la minimización construye muros. ¿Cuál prefieres? En el próximo segmento, hablaremos sobre cómo esta validación pavimenta el camino para una comunicación abierta y honesta. Pero antes, dime, ¿alguna vez te has sorprendido minimizando los sentimientos de tu adolescente? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu interacción nos ayuda a crear más contenido relevante. Sexto lugar, comunícate abierta y honestamente. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras jugando a las adivinanzas con tu adolescente, intentando descifrar lo que pasa por su mente? ¿Y si hubiera una forma de romper ese código y construir un diálogo verdadero? Muy bien, papás y mamás. Si la validación de sentimientos es el suelo fértil, la comunicación abierta y honesta es la semilla que plantamos para cosechar una relación de confianza. Llegamos a nuestro sexto tip, y es un verdadero parteaguas. ¿De qué sirve entender los sentimientos de tu hijo si no hay un canal claro para que se expresen? La adolescencia, como sabemos, es una fase donde los jóvenes están construyendo su identidad, y esto incluye probar límites y muchas veces cerrarse. Piensa en el siguiente escenario. Tu hijo, el joven Carlos, de 16 años, que vive en Guadalajara, vuelve a casa y apenas te mira a los ojos. Tú preguntas, ¿cómo te fue hoy, hijo? Él responde de forma monosilábica, normal. Y listo, el diálogo muere ahí. Esta es una escena común, ¿no? La cuestión es que la comunicación no es solo lo que se dice, sino cómo se dice y cómo se escucha. Para tener un diálogo abierto, necesitamos convertirnos en oyentes activos, y no solo esperando nuestro turno para hablar. La clave aquí es crear un ambiente donde tu adolescente se sienta seguro para compartir cualquier cosa, sin miedo al juicio o a un regaño. Esto significa, por ejemplo, que si te cuenta sobre un error que cometió, tu primera reacción no debe ser una reprimenda, sino una escucha atenta y empática. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre validar los sentimientos? Esto aplica aquí. Vamos a otro ejemplo. Imaginemos el caso de Ana, una adolescente de 14 años, de Monterrey. Un día, llega nerviosa y después de mucha insistencia de su madre, doña Carmen, confiesa que copió en un examen en la escuela. La primera reacción de doña Carmen fue de frustración y decepción, con ganas de regañar. Pero se contuvo, respiró hondo y recordó nuestro tip anterior. En lugar de gritar, dijo, «Ana, entiendo que debes sentirte muy presionada o quizás con miedo de contarme esto. Veo que estás nerviosa. Cuéntame más sobre lo que pasó». Este enfoque, inspirado en los principios de la comunicación no violenta, no ignora el error, pero crea un puente, no un muro. Permite que Ana se sienta comprendida en su vulnerabilidad, y a partir de ahí pueden conversar sobre las consecuencias, las razones del engaño y cómo evitar que esto se repita. La honestidad, en este caso, surgió porque Ana sintió que había un espacio seguro para la verdad, por difícil que fuera. Comunicarse abiertamente también significa que tú, como padre o madre, debes ser honesto y transparente sobre tus propios sentimientos y expectativas, de forma apropiada, claro. Por ejemplo, en lugar de un «no me gusta que hagas eso», que suena a una orden, intenta «me siento preocupado cuando haces eso, porque pienso en las consecuencias». ¿Notas la diferencia? Expresas una emoción, no un juicio. Entonces, ¿cómo podemos empezar a aplicar esto hoy? Experimenta dejando el celular a un lado cuando tu hijo quiera conversar. Haz contacto visual y realmente escucha. Haz preguntas abiertas que no puedan ser respondidas con un simple sí o no. Muestra interés genuino. Y recuerda, la comunicación es una vía de doble sentido. Construir este puente de diálogo lleva tiempo y paciencia, pero los frutos son lazos más fuertes y transparentes. Esta conexión será crucial para nuestro próximo tip: establecer límites claros.
¿Ya intentaste alguna de estas estrategias? Comparte en los comentarios cómo la comunicación abierta ha funcionado en tu familia. Queremos saber tu historia. Quinto lugar, establece límites claros y consistentes. ¿Alguna vez te has sentido caminando sobre huevos sin saber exactamente cómo decirle no a tu adolescente sin generar una explosión? ¿Y si te dijera que los límites no son esposas, sino un mapa que los guía hacia la seguridad y la autonomía? Papás y mamás. Después de validar los sentimientos y abrir canales de comunicación, llegamos a nuestro quinto tip, que es tan crucial como los anteriores. Establece límites claros y consistentes. Piensa en la vida de un adolescente como una carretera en construcción. Si no hay letreros, semáforos o barreras de seguridad, la posibilidad de un accidente es enorme, ¿verdad? Los límites son esas señalizaciones. No sirven para encerrar, sino para guiar, proteger y, créeme, para dar seguridad. Muchos padres tienen miedo de imponer límites, pensando que eso alejará a su hijo o causará conflictos. Pero la verdad es lo opuesto. La falta de límites puede generar ansiedad e inseguridad en el adolescente, que, aunque pruebe las reglas, en el fondo las necesita para sentirse seguro y apoyado. Es una paradoja, lo sé, pero es pura psicología del desarrollo. Vamos a un ejemplo que quizás ya hayas vivido. En la vibrante ciudad de Puebla, vive la familia de don Ricardo y doña Sofía con su hija, la joven Elena, de 17 años. Elena siempre fue muy libre, y sus padres, para no traumatizarla, nunca impusieron reglas estrictas sobre horarios o uso del celular. ¿El resultado? Elena pasaba noches despierta con el teléfono, siempre estaba cansada en la escuela y, a veces, llegaba muy tarde a casa sin avisar. Don Ricardo y doña Sofía se sentían exhaustos y preocupados. Esta situación generaba más fricción que la imposición de un límite bien establecido. Fue entonces cuando decidieron actuar. Se sentaron con Elena y, en lugar de dictar reglas, explicaron sus preocupaciones sobre su salud y seguridad. Hija, te amamos y nos preocupamos por ti. Necesitamos algunas reglas para que estés segura y saludable. ¿Qué te parece si definimos un horario para el celular por la noche y para tus salidas? Este enfoque, que involucró a Elena en el proceso, es el secreto. No se trata de una imposición autoritaria, sino de un acuerdo. Los límites deben ser razonables, explicados y, sobre todo, consistentes. Si el límite es dormir a las 22 horas entre semana, eso debe cumplirse todos los días. Si hoy se permite y mañana no, la regla pierde fuerza, y tu adolescente aprende que puede negociar en todo momento. La consistencia es como el agua que riega la planta. Sin ella, la raíz no se afianza. Establecer límites claros también significa que las consecuencias deben ser definidas y aplicadas. Si lo acordado no se cumple, ¿qué sucede? Y lo más importante, cumple lo acordado. Esto enseña responsabilidad y construye confianza. Tu hijo aprende que sus acciones tienen consecuencias y que tú eres alguien en quien puede confiar para mantener la palabra. Piensa en los límites como las paredes de una cancha de tenis. No impiden el juego, lo hacen posible. Sin las paredes, la pelota se pierde y el juego se deshace. Con límites, el adolescente tiene la libertad de jugar dentro de un campo seguro, sabiendo dónde puede ir y dónde debe detenerse. ¿Cuál es el límite más desafiante que has tenido que imponer a tu adolescente? Comparte tu experiencia en los comentarios. En nuestro próximo segmento, vamos a hablar sobre la importancia de demostrar afecto y cariño, y verás cómo los límites, paradójicamente, abren espacio para más amor. Quédate conectado. Cuarto lugar, demuestra afecto y cariño. ¿Tu adolescente parece un erizo a veces, cerrándose al toque y a las palabras de cariño? ¿Y si te dijera que, detrás de esa armadura, existe un niño que aún anhela tu demostración de amor? Papás y mamás. Si la comunicación y los límites son la estructura de la casa, el afecto y el cariño son el calor y la luz que la convierten en un hogar. Llegamos a nuestro cuarto tip,
y es la esencia de lo que la teoría del apego de John Bowlby nos enseña. La necesidad humana fundamental de conexión y seguridad a través del afecto. Muchos padres se preguntan: mi hijo adolescente ya no quiere abrazos, no le gustan los besos, ¿cómo demuestro mi cariño? Es verdad, la forma de demostrar afecto puede cambiar, pero la necesidad de afecto nunca desaparece. En la adolescencia es común que busquen más independencia y menos demostraciones públicas de cariño, especialmente frente a sus amigos. Pero eso no significa que no lo necesiten o que no lo valoren. Necesitan tu amor tanto como cuando eran pequeños, quizás incluso más, solo que de otras maneras. Es como si el envoltorio cambiara, pero el regalo dentro de él siguiera siendo el más valioso. Te voy a contar una historia que quizás te suene familiar. Conoce a la familia Flores, de Chihuahua. Don Miguel y doña Clara tienen un hijo, José, un adolescente de 15 años. José es un chico tranquilo, pero se había vuelto más reservado. Don Miguel, acostumbrado a los abrazos y bromas, sentía que José lo estaba alejando. Dejó de intentar, pensando que su hijo ya no necesitaba su cariño. Pero lo que José sentía en secreto era la falta de esa conexión. Don Miguel, entonces, decidió probar nuevos enfoques. En lugar de un abrazo apretado frente a sus compañeros, comenzó a darle una palmada en el hombro a José al pasar, o a despeinarlo mientras veían un partido. Pequeños gestos, pero que decían: estoy aquí, te veo, me importas. Doña Clara, por su parte, comenzó a dejarle notitas de aliento en la lonchera de José, o a preparar su comida favorita sin que él se lo pidiera. Eran abrazos invisibles que José percibía y valoraba. Date cuenta de que demostrar afecto no es solo sobre el contacto físico. Es sobre tiempo de calidad, atención plena y palabras de afirmación. Pregúntale a tu hijo cómo le fue en su día y escucha de verdad la respuesta. Participa en algo que a él le guste, aunque no sea tu pasión, como jugar un videojuego juntos o ver una película que él te recomendó. Pequeños momentos de conexión intencional pueden ser más poderosos que grandes discursos. ¿Y las palabras? Las palabras tienen un poder inmenso. Decir te amo es fundamental, pero también estoy orgulloso de ti. Eres muy bueno en esto. Confío en ti. Estas frases, cuando son sinceras, refuerzan la autoestima del adolescente y el sentimiento de que él es valioso para ti. Son como anclas emocionales que lo ayudan a navegar en las tormentas de la vida. La clave es ser flexible y observador. ¿Cómo prefiere tu adolescente recibir afecto? Algunos pueden preferir gestos de servicio, otros palabras de afirmación y otros más, tiempo de calidad. Está atento a sus señales y adapta tu forma de demostrar cariño. Recuerda, el amor es la energía que nutre los lazos. Sin él, la conexión puede marchitarse. En nuestro siguiente punto, hablaremos sobre la importancia de ser un modelo positivo y verás cómo tu propio comportamiento es una de las mayores expresiones de afecto. Pero antes, quiero saber, ¿cuál es la forma de cariño que tu adolescente parece valorar más? Comparte en los comentarios. Tercer lugar, sé un modelo positivo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que tus adolescentes te están observando más de lo que imaginas? ¿Y si te dijera que tu mejor lección para ellos no es lo que dices, sino lo que haces? Papás y mamás. Después de cultivar la comunicación y el afecto, llegamos a nuestro tercer tip, que es uno de los más poderosos y a veces el más desafiante. Sé un modelo positivo. La verdad es que, aunque tus adolescentes parezcan no prestar atención, son como esponjas, absorbiendo cada gesto, cada palabra, cada actitud tuya. La psicología nos muestra que el aprendizaje por observación es increíblemente potente, especialmente en la fase en la que se está formando la identidad. Tú eres el espejo donde ellos, consciente o inconscientemente, se ven y aprenden a comportarse en el mundo. Piensa conmigo. Si quieres que tu hijo sea honesto, ¿eres honesto en tus pequeñas y grandes actitudes? Si quieres que él sea respetuoso, ¿demuestras respeto por él y por los demás?
Es un concepto simple, pero profundo. Nuestras acciones resuenan mucho más fuerte que nuestras palabras. Déjame ilustrar con la historia de don Felipe y su hija Sofía, que viven en Querétaro. Sofía, de 16 años, tenía dificultades para manejar la frustración y estallaba fácilmente cuando algo no salía como lo planeado. Don Felipe, por su parte, tenía la costumbre de quejarse en voz alta en el tráfico y se irritaba con pequeñas cosas en casa. Quería que Sofía fuera más paciente, pero sus propias reacciones a menudo eran impacientes. Un día, don Felipe se dio cuenta del espejo. Comenzó a practicar lo que predicaba. Cuando el tráfico estaba complicado, en lugar de gritar, respiraba hondo y escuchaba música. Cuando algo salía mal en casa, intentaba encontrar una solución de forma calmada. Sofía, observando a su padre, comenzó a imitar sus reacciones. No fue de la noche a la mañana, pero el cambio de don Felipe se reflejó en el comportamiento de su hija. Ella comenzó a lidiar con sus frustraciones de forma más constructiva, porque tenía un ejemplo vivo y diario de cómo hacerlo. Ser un modelo positivo no significa ser perfecto. Nadie lo es. Significa ser auténtico y transparente en tus esfuerzos por ser una mejor persona. Cuando cometes un error, admítelo, pide disculpas. Muéstrale a tu hijo que es humano equivocarse y que lo importante es aprender de los errores y seguir adelante. Esto enseña humildad y resiliencia, cualidades preciosas para la vida adulta. ¿Quieres que tu adolescente lea más? Deja que te vea leyendo. ¿Quieres que sea más organizado? Muestra que te esfuerzas por mantener tus cosas en orden. ¿Quieres que maneje bien el dinero? Sé un ejemplo de responsabilidad financiera. Tus valores y principios se transmiten no solo en lo que dices, sino principalmente en cómo los vives. Entonces, ¿cómo podemos empezar a aplicar esto? Haz una pequeña reflexión. ¿Cuáles son las 3 cualidades que más deseas ver en tu adolescente? Ahora piensa. ¿Cómo las demuestras en tu día a día? Pequeños cambios en tu propio comportamiento pueden tener un impacto gigantesco. Recuerda, eres la brújula para tu hijo. Y en nuestro próximo paso, hablaremos sobre la importancia de confiar y dar espacio, lo que, paradójicamente, depende mucho de la confianza que demuestras en ti mismo como modelo. ¿Qué comportamiento tuyo te gustaría que tu hijo imitara? Comparte en los comentarios. Tu compromiso nos ayuda a crecer juntos. Segundo lugar, confía y dale espacio. ¿Alguna vez te has visto microgestionando la vida de tu adolescente con miedo a que tome la decisión equivocada? ¿Y si te dijera que el mayor regalo que puedes darle ahora es la oportunidad de volar, aunque sea un poco a la vez? Amigos papás, llegamos a nuestro penúltimo, pero poderosísimo tip: confía y dale espacio. Es natural, como padres, querer proteger a nuestros hijos de todos los peligros y errores. Es un instinto profundo, pero la adolescencia es el periodo en el que ellos necesitan, más que nunca, empezar a probar sus propias alas. La teoría del apego que tenemos como base habla de la importancia de una base segura, un puerto donde el adolescente puede regresar, pero desde donde también se aventura a explorar el mundo. Dar espacio es permitir esa aventura. Piensa en lo siguiente. Tu hijo adolescente es como una semilla que has plantado y nutrido con tanto cariño. Llega un momento en que necesita sol, viento y espacio para crecer. No puede quedarse para siempre en la maceta apretada. Confiar y dar espacio es creer en su potencial, incluso si eso significa que tropezará algunas veces. Y créeme, lo hará. Pero es en esos tropiezos donde realmente aprende. Vamos a un ejemplo clásico que quizás ya hayas vivido. En una familia de Guadalajara vive el joven Diego, de 17 años, que sueña con ser músico. Sus padres, don Héctor y doña Paula, siempre fueron muy protectores, queriendo que él siguiera una carrera segura. Cuando Diego expresó el deseo de tocar en pequeños bares y ensayar hasta tarde con la banda, la primera reacción fue un no categórico, nacido del miedo y la preocupación. Pero don Héctor y doña Paula, después de reflexionar,
se dieron cuenta de que estaban sofocando la pasión y la autonomía de Diego. Decidieron darle un voto de confianza. Hablaron con él, establecieron algunos límites claros, como horarios para volver a casa y el mantenimiento de las notas en la escuela, pero lo más importante, lo dejaron intentar. Confiaron en que él tomaría buenas decisiones dentro de los límites establecidos y que, incluso si algo salía mal, aprendería. Esta confianza no solo fortaleció el vínculo entre ellos, sino que también le dio a Diego la libertad para crecer y madurar. Dar espacio no significa soltar la mano, significa supervisar de lejos, estar presente cuando se te solicite y ser un puerto seguro para el regreso. Es un equilibrio delicado entre control y autonomía. El adolescente necesita sentir que confías en su capacidad para tomar decisiones, para lidiar con las consecuencias y para aprender de sus propios errores. Esa confianza lo empodera y lo vuelve más resiliente. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Comienza con pequeñas dosis de autonomía. Permite que él elija lo que va a vestir, aunque no estés 100% de acuerdo. Deja que resuelva pequeños conflictos con sus amigos sin tu intervención inmediata. Dale la responsabilidad de gestionar una parte de su tiempo o dinero. Y cuando te pida ayuda, estate allí para guiar, no para resolver por él. Confiar es un acto de amor, y dar espacio es una inversión en la independencia y la autoestima de tu hijo. En nuestro próximo y último tema, vamos a hablar sobre el consejo que une a todos los demás y que es, sin duda, el más importante. Pero antes, dime, ¿cuál es el área en la que más te cuesta darle espacio a tu adolescente? Comparte tu experiencia en los comentarios. Vamos a fortalecer nuestra comunidad. Primer lugar, estate presente y disponible. Si todos los consejos anteriores fueran piezas de un rompecabezas, ¿cuál sería la pieza central que los une y les da sentido a todos? Es tu presencia, tu tiempo y tu disponibilidad. Llegamos, papás y mamás, a nuestro primer y más vital tip, aquel que, de cierta forma, engloba a todos los demás. Estate presente y disponible. La teoría del apego, nuestro faro en este video, nos enseña que la seguridad de los lazos se construye en la certeza de que hay una figura de apego responsiva y accesible. Para tu adolescente, esa figura eres tú. No se trata de cantidad de tiempo, sino de la calidad de tu presencia y tu disponibilidad emocional. Piensa en tu adolescente como un explorador que, por más valiente que sea, siempre necesita saber que hay una base segura a la que regresar. Esa base no es un lugar físico, sino la certeza de que estarás ahí, atento, escuchando y dispuesto a acoger sin juicio cuando él te necesite. Déjame contarte la historia de Mariana, una adolescente de 16 años en la vibrante Ciudad de México. Ella era una joven llena de energía, pero que guardaba muchas cosas para sí. Sus padres, don Carlos y doña Luisa, estaban siempre ocupados con el trabajo y las tareas domésticas. Amaban a Mariana profundamente, pero la vida los consumía, y el estar presente se resumía a preguntar si había hecho la tarea. Mariana comenzó a sentirse invisible. Un día, doña Luisa se dio cuenta de lo distante que parecía su hija. Decidió cambiar. Comenzó a dedicar 15 minutos de su día, todos los días, simplemente para estar con Mariana. A veces era sentarse junto a ella mientras hacía la tarea, sin hablar. Otras veces era escuchar sobre su día mientras lavaban los trastes juntos. No había celular, no había interrupciones, era solo la presencia. Poco a poco, Mariana comenzó a abrirse. Se sentía vista, sentía que su madre estaba disponible. Don Carlos, al ver el cambio, también se involucró. Comenzó a salir a caminar con Mariana los fines de semana, preguntándole sobre sus sueños y miedos. No eran conversaciones profundas todo el tiempo, pero la consistencia de la presencia y la disponibilidad fue lo que transformó la relación. Estar presente y disponible significa escuchar de verdad. Cuando tu adolescente hable, detén lo que estés haciendo y escucha. No solo las palabras, sino lo que hay detrás de ellas.
Tu mirada atenta y tu cuerpo vuelto hacia él comunican que te importa. Crear rituales de conexión. Puede ser un desayuno juntos, una caminata después de la cena, o el hábito de preguntar ¿cómo te fue hoy? De forma genuina. Pequeños momentos que se convierten en oportunidades para la conexión. Ser accesible. Tu adolescente necesita sentir que puede buscarte en cualquier momento, sin que siempre estés demasiado ocupado. No tiene que ser para largas conversaciones. A veces, una mirada, una sonrisa o un «aquí estoy» ya hace toda la diferencia. Estar presente emocionalmente. Es más que estar físicamente en la misma habitación. Es estar allí con la mente y el corazón, involucrado en lo que tu hijo está viviendo y sintiendo. Esta presencia, esta disponibilidad constante, es el cimiento donde todos los demás esfuerzos se apoyan. Construye la seguridad interna en tu adolescente, permitiéndole sentirse amado incondicionalmente y confiado para explorar el mundo, sabiendo que siempre tendrá un puerto seguro al cual regresar. No subestimes el poder de tu estar ahí. Es el regalo más valioso que puedes dar. Hemos llegado al final de nuestro viaje, pero el verdadero trabajo y la mayor recompensa comienzan ahora. ¡Wow! ¡Qué viaje!, ¿verdad? A lo largo de este video, exploramos juntos los 7 tips esenciales para construir lazos seguros con tu adolescente, desvelando cada uno de ellos con la profundidad y la aplicación práctica que te mereces. Comenzamos con la importancia de validar sus sentimientos, creando un espacio de aceptación. Seguimos con la necesidad de una comunicación abierta y honesta, que construye puentes donde antes había muros. Aprendimos sobre la seguridad que los límites claros y consistentes proporcionan, guiando a nuestros hijos como faros. Vimos el poder transformador de demostrar afecto y cariño de maneras que resuenen con ellos. Reflexionamos sobre la responsabilidad y el privilegio de ser un modelo positivo, inspirando con el ejemplo. Exploramos la valentía de confiar y dar espacio, permitiéndoles crecer y descubrirse a sí mismos. Y finalmente, nos sumergimos en el tip primordial: estar presente y disponible, el verdadero pilar de un apego seguro y duradero. Recuerda, papás y mamás, construir lazos seguros no es un evento, sino un proceso continuo. Habrá días buenos y días desafiantes. Pero cada esfuerzo, cada momento de escucha, cada demostración de cariño, cada límite establecido con amor, es un ladrillo más en esa fortaleza de afecto y confianza que estás construyendo con tu hijo. Esa conexión es el mayor legado que puedes dejar. Será la base para la seguridad emocional, la autoestima y la resiliencia de ellos en la vida adulta. Tienes en tus manos el poder de transformar la dinámica de tu familia. Comienza hoy con uno de estos tips. Pequeños cambios generan grandes resultados. Y bien, ¿cuál de los tips resonó más fuerte contigo? ¿Cuál de ellos vas a poner en práctica a partir de ahora? Deja tu comentario abajo. Tu experiencia puede inspirar a otros padres. Si este video te ayudó, no olvides darle me gusta, compartirlo con otros padres y suscribirte al canal Padres e Hijos para más contenido que fortalezca a la familia. Juntos, somos más fuertes. Si ha perdido recientemente a un ser querido, mire o recomiende el video que le sugiero a alguien que necesite una palabra amable. Hasta la próxima.